Saludos, en esta lección vamos a hablar sobre un truco para que consigas ideas para escribir tu cuento. Es una técnica que se llama ¿qué pasaría si? Pero antes de explicarte la técnica, tenemos que hablar de algo importante. ¿Es difícil empezar a escribir? Oye, pues mira, sí, tiene su dificultad, claro, es un arte, requiere creatividad, requiere un esfuerzo por tu parte, entonces tiene su dificultad, pero es muy gratificante y si a ti te gusta, luego vas a disfrutar muchísimo. Incluso durante la escritura, yo creo que vas a disfrutar muchísimo. Lo que pasa es que muchas veces lo que realmente cuesta no es tanto escribir, sino ponerte a escribir, empezar a escribir. ¿Y sabes por qué ocurre? Porque muchas veces piensas que no se te ocurre nada y que no sabes por dónde empezar. Entonces, pretendes que primero te venga la idea a la cabeza y después ponerte delante de tu ordenador y empezar a escribir. Bueno, pues eso puede ocurrir, pero no es necesario. Muchas veces es una cuestión de costumbre. Mira, si tú te acostumbras a ponerte delante de tu ordenador, aunque todavía no se te haya ocurrido nada, y decir, venga, ha llegado el momento de ponerme a escribir, seguramente esa rutina conseguirá que sepas lo que tienes que escribir cuando te pongas delante de tu teclado. Es una idea que te propongo que pongas en práctica porque somos animales de costumbres y si nos acostumbramos a hacer esto, en el momento en que tú te sientes y sepas que ha llegado tu hora de ponerte a escribir, algo se te ocurrirá. Vale, no se te ocurre nada. Bueno, pues vamos a ver algunas técnicas para que se te ocurran cosas. Además de eso, si aún así no se te ocurre nada, pues empieza escribiendo lo que te ha ocurrido hoy. De eso que te ha ocurrido hoy, intenta buscar una idea un poquito rara, un poquito extraña e invéntate una cosa de fantasía que te pueda haber ocurrido ese día, aunque sea mentira, pero tú intenta inventártela y mezclarla con lo que te ha ocurrido hoy y así te puedes inventar un cuento o una historia totalmente de fantasía pero que la has apoyado en lo que te ha pasado hoy para que veas que siempre vas a poder conseguir ideas con pequeños truquitos como este. ¿Y cómo se hace la técnica del qué pasaría si? Pues lo vas a entender enseguida. Fíjate en las imágenes y verás que tú tienes que intentar hacer un cuento inventándote una historia a partir de qué pasaría si llegas a tu casa y la encuentras del revés. Vale, pues cuenta un poquito qué es lo que pasaría. Pues por qué está del revés la casa, cómo entras en tu casa, cómo harías vida dentro de tu casa. ¿Vas a solucionar el problema? ¿Vas a dar la vuelta a la casa? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Cómo finaliza la historia? ¿O qué pasaría si llegas a tu casa y de repente le salen patas y empieza a correr y se escapa? Y tú tienes que perseguir a tu casa y ir corriendo detrás del campo, detrás de tu casa. Lo mismo, ¿cuál es el motivo por el que le han salido patas a tu casa? ¿Le han salido solo patas o también tiene un cerebro y piensa y puedes comunicarte con ella, puedes hablar con ella? ¿Y esto se va a solucionar? ¿Se le van a quitar las patas o te vas a hacer amigo de tu casa y simplemente pues ahora en vez de tener un coche tienes una casa con patas que te lleva donde quieras? Bueno, pues todo esto, como ves, te puede dar lugar a una historia muy divertida. Y imagínate, ¿solamente tu casa tiene patas o todas las casas del mundo tienen patas? ¿O solo algunas casas tienen patas, las de tus amigos, por ejemplo, y haces excursiones de casas con patas? Bueno, pues, o imagínate, vives en un mundo donde existen águilas gigantes que transportan personas. ¿Solamente hay águilas o hay más animales que transportan personas? ¿O es el mundo normal, pero tú tienes una habilidad especial y de repente eres capaz de convencer a animales para que te transporten? He puesto un águila, pero puede ser un camello, me da igual, o un elefante o un león, lo que tú quieras, ¿vale? O llegas a tu clase un día y en vez de haber muchos niños y un profesor, hay un niño y muchos profesores. ¿Cómo sería tu vida en el colegio? ¿Cuántas aulas tiene que haber? ¿Cuántas clases tiene que haber para que todos los niños puedan estudiar? ¿Por qué hay tantos profesores? ¿Porque los niños son malos, malísimos y se necesitan muchos profesores para que tengan un buen comportamiento? ¿O por qué? ¿Cómo finaliza esta historia?
La veo difícil, la verdad. Bueno, pues tú eres el escritor, vas a tener que resolverlo. O imagínate que a tu gato, ¿qué pasaría si a tu gato le salen alas y sale volando? ¿O qué pasaría si vas al zoo de visita y resulta que una jirafa te empieza a preguntar, oye, ¿qué hora es? ¿Y por qué no me ayudas a hacer los deberes, que tengo deberes de jirafa y no sé cómo hacerlos? Imagínate, ¿qué pasaría si puedes hablar con las jirafas? Bueno, pues como ves, te puedes inventar cualquier pregunta empezando por qué pasaría si, ya sea una de estas o puede ser cualquier otra idea que se te pueda ocurrir a ti. Y ahora ha llegado el momento de ponerlo en práctica. Vas a descargarte esta plantilla que ves aquí. Es la que te puedes descargar desde el aula virtual, ¿vale? Es un archivo de Word para que lo escribas con tu ordenador y yo pueda entender bien tu letra y que no me confunda o que no me sangren los ojos de no entender nada de lo que pones. Escríbelo con el ordenador, por favor, y te doy todas las instrucciones en la plantilla, ¿vale? Te digo, pistas para escribir el cuento. Bueno, pues, ¿qué pasa al principio de tu historia? ¿Cómo ocurre todo? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo afecta a los demás? ¿Cómo se va complicando todo? Y finalmente, ¿qué ocurre al final? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo finaliza? ¿Y de qué tiene que ir tu cuento? Pues mira, te doy una serie de preguntas que tú puedes escoger en una de ellas para escribir tu cuento, que empiezan por ¿qué pasaría si? Tarará, tarará, tarará. Y te digo una idea un poquito extraña, pues para que tú, que llueven gominolas del cielo, ¿vale? ¿Qué pasaría si llueven gominolas del cielo? Bueno, ¿que prefieres inventarte tú una pregunta? No pasa nada, la puedes inventar. Me pones aquí la pregunta que has escogido o la pregunta que te has inventado. Pones un título a tu cuento y luego siguiendo estas instrucciones tan sencillitas tienes que escribir tu cuento. En la plantilla te pongo la extensión máxima permitida para el cuento. Oye, que te pasas un poquito, no pasa nada, pero no, solo un poquito, ¿eh? Porque tienes que acostumbrarte a que todo lo que escribas sirva para que la historia avance. No puedes escribir cosas que no sirvan para nada, ni descripciones larguísimas, ni parrafadas que no lleven a ningún sitio. Todo lo que se escriba en una historia tiene que servir para la historia, para que avance la historia. Ánimo y escribe tu historia, que sea muy bonita, muy divertida, y después envíamela desde el aula virtual para que la pueda corregir.